Mi nombre es Roque Pedraza y junto con mi hermano Ricardo Seoane y el fray Rafael Guzmán estamos contentos de estar acá en esta jornada de misión, en este retiro que vamos a apuntar a muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual y también con nuestra salud mental, ¿sí? Yo soy terapeuta y antes de ser terapeuta era un joven, ahora sigo siéndolo pero no tanto. Era un joven muy apasionado por el Señor, por la predicación, por la evangelización. Y antes de elegir mi carrera profesional, yo ya estaba dentro de grupos juveniles y de comunidades juveniles. Más específicamente en Comunidad Betania, que es donde nos conocimos con Ricardo y con el fray Rafael. Y quiero contar este testimonio para arrancar esta predicación sobre salud mental y espiritualidad, porque de hecho el libro gira en torno a conversaciones sobre ambos temas. El libro está diseñado de tal manera que aquel que lo lee logrará alimentar un poco más su espíritu y logrará sanar un poco más y alimentar un poco más su salud emocional. Pero dentro de este proceso de 18 años, un muchacho que estaba buscando qué estudiar, antesito incluso, yo me topé con un hermano a quien conocíamos desde hace bastante tiempo. Y él era psicólogo, ¿no? Él falleció hace unos años, Juan Carlos se llamaba él. Y él, psicólogo, también dedicado a la predicación, ha sido una inspiración mía de joven. Él me dice algo muy cierto. Él me dice, yo estoy hablando de acá, en aquellas épocas del 2007, por ahí, 2008. Él agarra y me dice, Roque, yo le había planteado a él que tenía una inquietud de poderme dedicar a la psicoterapia o a la psicología y que de esa manera también poder apoyar la evangelización, que era la otra pasión que yo tenía, ¿no? Y en aquel entonces él me dijo una cosa interesante. Él me dijo, Roque, son muy necesarios los psicólogos católicos y son muy necesarios los católicos con conocimiento en psicología. Me dijo esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la iglesia muchas veces llega gente con dolencias emocionales. Ya a Jesús le llegaban personas con dolencias emocionales, psiquiátricas algunas, ¿verdad? Y claro, encontraban en Jesús el alivio que necesitaban. No hay en la Biblia, pues, palabras que hagan referencia a la psicología como ciencia, porque en aquel entonces la psicología no se conocía. Pero si revisamos en el Evangelio, muchas de las dolencias, además de ser físicas o espirituales, también eran profundamente emocionales, profundamente psicológicas. ¿Qué quiero decir con esto y cómo quiero empezar un poco esta predicación? Que aplaudo, celebro, valoro y para nosotros es un gusto que de estas cosas se sigan hablando. Hace un par de semanas estaba en Estados Unidos, por gracia de Dios, predicando. Y allá uno de los hermanos o varios de los hermanos nos decían, no es común ver a personas hablando de salud mental en un congreso de sanación, en un congreso de espiritualidad carismática en este caso. No es común, no hemos logrado entender, escudriñar. Si bien es cierto, Dios todo lo sana, si bien es cierto, Dios todo lo conoce, si bien es cierto, Dios todo lo alivia, también es necesario que podamos nutrirnos, aprender para que podamos entender un problema a la hora de buscar solucionarlo. Por tanto, en esta primera predicación, que siempre vamos a ir pimponeando entre salud mental y espiritualidad, y usted lo va a ir notando, en esta primera predicación yo quisiera hablar sobre el alivio de Dios. Ese alivio que tiene como base la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 11, verso 28. Ese texto ha sido para nosotros la inspiración a través del cual hemos confeccionado todo el libro, que de hecho la palabra clara de Jesús es el título del libro. El texto dice, vengan a mí los sobrecansados y fatigados, que yo los aliviaré. El libro se llama Yo los aliviaré, justamente porque en ese sentido Jesús se coloca como el yo. Jesús muchas veces en el Evangelio vamos a buscar o vamos a encontrar que Jesús es autorreferencial en muchas oportunidades.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy aquel que alivia, en el concepto de yo los aliviaré. Por eso Jesucristo, que es para nosotros los cristianos la fuente y culmen de la vida, el camino a través del cual podemos acceder a Dios, aquel que nos ha salvado, encontramos en su corazón el alivio que necesitamos. Y no es para menos. Y no es para menos. Por tanto, vamos a entender el alivio de tres formas distintas. Y vamos a entender cómo Dios actúa desde ese alivio. Cuando dice Jesús que provoca un alivio a aquel que se siente cansado y fatigado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y la primera forma de entender ese alivio es la más común de todas y las que muchos de nosotros oramos. El alivio como resultado de un estado de calma. El alivio que provoca paz. Es decir, cuando uno tiene una dolencia física, cuando uno se siente consternado emocionalmente, cuando uno se siente en dificultades espirituales o en sequedad, uno tiene un dolor, tiene una sensación de malestar, un sufrimiento. Hay algunas personas que sienten ese malestar como si fuera una angustia, como un hueco en el pecho, como si les faltara algo que no les deja dormir, algo que no les permite amar, algo que no son capaces de hacer porque ese dolor es muy fuerte. ¿Quién ha sentido alguna vez dolor emocional? Levante la mano. Muy bien, todos, correcto. Cuando nosotros buscamos a Dios motivados por ese dolor, buscamos su alivio. Le decimos al Señor: Señor, saca este dolor de mi corazón. Señor, retira este sufrimiento. Señor, quiero dejar de llorar por esto. Señor, quiero que me sanes mis recuerdos, mis traumas. Señor, quiero dejar de sentirme así de frágil y vulnerable. Que solo porque una persona, no importa si es mi pareja o lo que fuera, solo porque una persona decida actuar de una manera, hablarme de una manera o dejar de hablarme, siento como si todo el mundo se me viniera abajo. Siento un malestar que me cuesta mucho hacer mi día a día de manera normal. Me cuesta muchísimo estar bien con esa persona. Todos los que hemos sentido dolor emocional como resultado de nuestras propias decisiones o como resultado de las decisiones de alguien más, necesitamos buscar a Dios como alivio. Y Dios lo brinda. Dios lo brinda. Dios le da el alivio que necesita a la persona que se siente dolida. Dios sana a los enfermos. Pero Dios mira mucho más allá que la sola sensibilidad, que solo el dolor, que solamente esa sensación desagradable. A pesar de que Dios hace muchas más cosas que retirarnos ese alivio, Dios brinda el alivio. Dios brinda el consuelo, Dios brinda la paz. ¿Quién ha experimentado ese alivio de Dios alguna vez ante un dolor emocional? Levante la mano. Muy bien, ahora sí. Es decir, que como resultado de ese alivio tenemos la sensación de paz. Dios me ha sanado. Dios me ha retirado este dolor. Ya no siento el mismo dolor. Ya no siento que las cosas me calen de la misma forma. Ya no me veo tan afectado, tan afectada. Sin embargo, hay otros alivios. Pero antes de pasar a ese otro, quiero mencionar dos cosas. Lo primero, este alivio al que muchas veces buscamos y que es el más natural que busquemos los seres humanos, porque los seres humanos sentimos cosas y nos desesperamos cuando lo que sentimos no baja su intensidad, sino que más bien muchas veces sube. Este alivio que Dios provoca se parece mucho al de un maratonista. ¿Acá también están de moda las maratones? ¿Sí? Bueno, más o menos, un poquito más, un poquito menos, la gente sale, ¿no? Y sale a correr. Y vieron que hay algunos puestos en las maratones más largas, sobre todo. ¿Cómo se llaman los puestos donde uno va y puede tomar algo? Una especie de kiosco o centro de rehidratación, dicen, ¿no? O en los partidos de fútbol de la liga, ¿no? Vemos cómo hay los cool break, que son las pausas de rehidratación para que los jugadores dejen de jugar,
dejen de cansarse y si están cansados, tomen algo, bajen el ritmo y luego, ¿para qué es esa pausa de rehidratación? ¿Para que se termine el partido? ¿Para qué es? Para después continuar el partido. Para después seguir con lo que estamos jugando. Lo mismo maratonista se va a su pausa de rehidratación para seguir su camino más aliviado. O en la Fórmula 1, ¿no? Vieron que son los pit stop, ¿no? Las paradas donde le sacan la llanta de una forma rápida y el bicho dispara, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ese alivio es como ese momento en el que yo siento y descanso. Muchas personas buscan a Dios y buscan a la iglesia de ese modo. Sienten que el único momento de paz en la semana es cuando visitan al Santísimo, o ahí cuando están solos rezando su rosario, o cuando asisten a la misa. Encuentran una especie de oasis, de descanso, de rehidratación. Sienten que todo ese peso de encima, sienten que toda la vida pesada, ahí encuentra una pausa, un momento de rehidratación. Yo estaba cansado, ahora logré sentirme más aliviado. Yo estaba cansado, ahora estoy mejor. Yo sé que hay gente que está acostumbrada a decir, no, pues mi tía va a misa y cuando va a misa vuelve peor, ¿no? Ese no es el alivio de Dios. El alivio de Dios es cuando yo dejo a Dios crear en mí una salud tan profunda que yo puedo tratar con salud a otros. Que yo puedo situarme en un puesto más sano frente a los demás. Porque cuando en la misa nos dicen, vaya en paz, ¿no? Esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Ese envío que el sacerdote pronuncia de parte de Dios, a través de la bendición también, es un envío para ir a hacer el bien y que ese alivio que ha sido Cristo Eucaristía para nosotros, lo podamos compartir. Muchas veces hacemos lo contrario. Empezamos a mirar a los otros como justos desde un lugar de superioridad moral, creyendo que como nosotros fuimos a misa, nosotros estamos en condiciones de apuntar más a quienes no lo fueron. Y entonces empezamos a desarrollar un corazón amargo, un corazón que no genera, que por más que Dios produzca alivio en el corazón, si esa persona no produce alivio en el corazón de los demás, no está dejando actuar como conviene al alivio de Dios. Por tanto, mira a la persona que tiene al lado, hágale el dedo juzgador, dígale así, míralo, hágale así, dígale así. Y dígale lo siguiente, recuerda, no los escucho, recuerda que si buscas el alivio de Dios, tienes que ser alivio de Dios para los otros. No se convierta en un amargado. Sonríale, es que Jesús te ama. Bueno, eso mismo. Perfecto. El alivio de Dios. Y lo último que quiero decir sobre este alivio ligado a la calma es que es una invitación. Jesucristo, vamos a ver en el Evangelio en muchas oportunidades, que Jesús cuando provoca alivio, cuando elimina el dolor, cuando hace que un síntoma desaparezca, Jesús no se queda allí, Jesús va mucho más allá. Por tanto, el alivio de Dios no se queda solamente en sentir bonito. No se queda solamente en que eso feo que ya yo sentía, ahora ya no siento. Es más, le voy a decir una cosa. Dios cuando infunde su alivio, se está arriesgando. ¿Sabe por qué? Porque si su dolor fue la razón principal por la que usted buscó a Dios, su alivio fue la razón principal por la que usted buscó a Dios, ese dolor fue la motivación. ¿Qué va a pasar el día que ese dolor desaparezca? Probablemente, como el corazón del hombre es así, ¿qué va a pasar? No busca a Dios de nuevo. Dios cuando te bendice, asume un riesgo. Dios cuando te alivia el dolor, asume un riesgo. Riesgo que Él ya sabe que va a terminar pasando. Y sabe que, a pesar de que sabe que usted y yo nos vamos a olvidar de Él un tiempo, hasta que volvamos a sentir dolor y nos acerquemos, ¿sabe qué? Dios sigue bendiciendo. Dios sigue aliviando. Dios sigue soplando sobre nosotros. Dios sigue siendo el médico del alma. Dios sigue aliviando. ¿Por qué?
Porque Él no es como nosotros. Jesús Adrián Romero, un cantautor protestante, que cada vez menos protestante, gracias a Dios, él tiene un canto muy hermoso que dice: no es como yo. Dios no es como yo. Yo no sé cantar, pero más o menos voy a hacerle la entonación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación. ¿Lo han escuchado ese canto alguna vez? Es hermoso, es precioso. ¿Por qué? Porque Dios no es como yo. ¿Qué pasa si uno a su hijo o a su sobrino, bueno, no vamos a decir al hijo porque es otra cosa, pero al sobrino, que uno le da, el sobrino le pide una plata, y el sobrino le pide una plata y uno le da, y el sobrino se olvida de uno, ¿no? O el ahijado, ¿no? Se olvidan de uno. Y fíjense, muchas veces los seres humanos somos así rencorosos. Yo ya te di lo que necesitabas y te fuiste. Ahora aguante, porque yo ya no voy a estar ahí para usted. Los seres humanos somos así. Usted está viniendo después de tiempo. Es como si Jesucristo nos recibiera de esta manera en misa. Con que ahora te duele de nuevo. Tu ex te dejó de nuevo y ahora estás acá. Ahora sí te habló mal tu pareja de nuevo, por eso venís a llorar. Te fue mal en el trabajo de nuevo, por eso venís. Dios no es así. Porque no es como nosotros. Dios no actúa así, yo actuaría así. Porque me sentiría, ¿cómo? Malagradecido. Encima que vino y me pidió algo, se lo di, se fue y se olvidó de mí. Jesús no es un viejo amargado, Jesús no es una vieja amargada. Jesús tiene el corazón libre de amarguras y no se pone a cuestionar nuestras actitudes pésimas ante el dolor. Porque muchas veces el problema no es que nos duela, el problema son las actitudes ante nuestro dolor. El problema no es que me duela, el problema es que me victimizo. El problema no es que me duela, el problema es que manipulo con mi dolor. El problema no es que me duela, el problema es que me duele, me sano, me duele, me sano, me duele, me sano. El problema no es que me duela, el problema es que a veces hasta me encariño con el dolor. Hasta me encariño con el dolor. Hasta siento que cuando me duele, los demás tienen misericordia de mí. A veces siento que cuando me duele, me abrazan más seguido. A veces siento que cuando me duele, me tienen misericordia, me miran, me atienden, quieren estar conmigo. A veces siento que cuando me duele, tengo más cariño. Entonces, no quiero sanar. Quiero decir que estoy enfermo, pero no quiero sanar. Por tanto, no toda persona que dice estar enferma significa que está lista para ser sanada. Dígaselo eso a la persona que tiene al lado. No toda persona que diga estar enferma significa que está lista para ser sanada. Dígalo. No toda persona que dice estar enferma significa que está lista para ser sanada. El problema no es que nos duela, el problema es las actitudes que tomamos ante el dolor. Y a pesar de que esas actitudes sean pésimas, ¿sabe qué Jesús hace? Sigue aliviando el dolor. Sigue aliviando el dolor. Porque si ni mi pecado es una limitación para su actuar, para su bendición, ni mi actitud ante el dolor, ni mi dolor son tan grandes como para amarrar las manos de Dios que sana todo lo que toca. Amén. Segundo alivio. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el primer alivio? ¿Cuál es el primer alivio? ¿El qué? ¿Produce qué cosa? Calma, paz. Antes sentía esto, ahora ya no lo siento. Antes me sentía mal, ahora me siento bien. Antes me sentía amarrado, ahora me siento libre. Antes me sentía enfermo, ahora me siento sana. Pero ese no es el único alivio que Dios provoca y produce y al que deberíamos apegarnos. El segundo alivio que Dios provoca y produce en el corazón humano es el alivio que tiene que ver con redefinir el sufrimiento. No aquel que me quita el sufrimiento, no aquel que me retira la enfermedad, sino aquel que me lleva a ver las cosas de un modo distinto. Esto es muy importante. Hay personas que padecen problemas que nunca terminaron de aceptar que padecían. Hay personas que viven circunstancias que no terminan de aceptar que la viven, que la tienen.
Imagínense a una persona que tiene su hijo con algún síndrome de Down, por ejemplo, o a un daño congénito, ¿sí? Imagínense que 6 años después de que ese niño nació, esa familia sigue rezando porque Dios lo cure, porque Dios lo sane, porque no quiero ver a mi hijo así, con síndrome de Down. ¿Qué vamos a pensar de esa persona? Que no está aceptando el desafío que Dios está poniendo delante suyo, que no está sabiendo aceptar su realidad. Porque hay veces oramos por cosas que se nos quiten cuando Dios me está llevando a aceptarlas. Cuando Dios me está llevando a aprender a vivir con ellas. Cuando Dios me está llevando a vivir santamente con ellas, a pesar de ellas. Es una circunstancia difícil, la muerte de un familiar. ¿Cuánta gente se enoja con Dios porque un familiar fallece? Cuando desde la teología entendemos que la muerte, sobre todo cuando esta muerte está en gracia y dentro del corazón de Dios, es la mayor sanación que se puede tener. El padre Mateo Bautista, que nos ha acompañado muchas veces, él ha sido un promotor de la salud en Bolivia. Muchos de ustedes lo conocerán por su campaña del 10% para la salud. Él decía, con mucho fervor, con mucha convicción, él nos decía que la mayor sanación es la muerte. Eso explota la cabeza a cualquiera. A cualquiera que dice, por favor que mi familiar no se muera, por favor que mi abuela no se vaya, por favor que mi madre no se muera. El padre Mateo tenía la idea, no solamente el padre Mateo, desde la fe católica entendemos que aquí estamos de paso, que la iglesia triunfante viene después de la muerte, porque somos la iglesia peregrina. Y después pasaremos a la iglesia purgante para después ser parte de la iglesia triunfante. ¿Por qué se le llama iglesia triunfante? Porque esa es la meta de todo cristiano. Y nosotros, dolidos por la sensación, por el ahogo, por la angustia que nos parte. Una hermana nos contaba hoy de una manera muy preciosa que cuando falleció su esposo, en una misa el sacerdote dijo, hoy vamos a celebrar los 6 meses de la vida del esposo del señor tanto. Esa señora que venía luchando con ese duelo, que no podía con ese dolor, en ese momento nos comenta que algo hizo clic en su cerebro y dijo, claro, yo estoy llorando por la muerte, pero no estoy viendo la vida que está detrás de esa muerte. Por tanto, el alivio que redefine el sufrimiento que Dios mismo da es un alivio que nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Es como si se nos quitaran las vendas. Una persona con mucho sufrimiento llega a ser ciego porque no puede ver más que su propio sufrimiento. No llega a ver más que su propio dolor. ¿Acaso, Señor, no te compadeces de esta hija tuya que sufre? A veces llegamos incluso hasta hablarle a Dios de forma confrontadora y provocativa. ¿Acaso Dios no se acordó de mí cuando lloraba porque mi papá no se muera? Cuando Dios estaba indicando, cuando Dios estaba provocando alivio y Dios quería que yo redefiniera mi dolor. Porque solo cuando redefino mi dolor empiezo a aceptarlo, y cuando empiezo a aceptarlo empiezo a vivir en el alivio de Dios. Hay alivios que no se van porque se vaya la sensación dolorosa. Hay alivios que se van porque Dios me cambia la mirada. Dios me cambia la mirada. Y cuando Dios me cambia la mirada, todo es distinto. No hace mucho conversaba en terapia con una mamá, una esposa recientemente casada. Y ella me decía que una de las cosas que más le encantaba de su esposo es que él era hombre. Ella me decía que una de las cosas que más le encantaba de su esposo es que él era suficientemente varón y adulto como para ponerle límites a su suegra, o a su madre en este caso, suegra de la señora, ¿no? Y a ella le encantaba eso. Pero pasaron muchas cosas entre medio, y una de las cosas más interesantes que pasó fue que en una conversación ella me contaba que la madre lo había llamado a su marido para decirle, ¿por qué no me dijiste que ibas a viajar? ¿Que acaso yo soy tu madre? ¿Por qué no me decís las cosas? Yo estoy aquí pintada. La esposa estaba escuchando en altavoz eso, ¿no? La esposa no quiso intervenir, pero colgó y le dijo su esposa,
¿Por qué te dejas hablar así? ¿Acaso tú, por qué tiene que saber pues tu madre que vas a estar viajando? ¿Quién es tu madre? Y yo le digo, oye, ¿vos te sentís que sos distinta a tu suegra? Sí, en muchísimos aspectos. No somos iguales, no pensamos igual, pero suenan igual, le dije. Suenan igual. Eso le caló. No sé, yo creo que Dios hizo algo ahí en ese momento. Son distintas en criterio, pero suenan igual. ¿Y sabes qué estás provocando a tu marido? Que se distancie, porque de eso él ya se distanció una vez. Redefinir lo que yo estoy haciendo, redefinir el sufrimiento que tengo, ver las cosas de otra manera. No hay peor persona ciega con su sufrimiento como la que se victimiza. La que dice que todo está confabulando contra mí, todos están contra mí, todo se lo toma personal, todo le llega al corazón, todo cree que es complot. Ven a dos familiares hablando entre sí y sienten que lo odian, me odian. Se juntaron sin mí, no quieren estar conmigo, todo se lo toma personal. ¿Y sabe qué? Dios quiere ahí redefinir tu sufrimiento. Señor, cambialo a mi hermano que solo se junta con mi hermana sin mí. Señor, cambialo a este hijo que no quiere nada conmigo. Vos tenés que entender por qué tu hijo no quiere nada con vos. En algún momento tenés que mirar para ese lado. No podés mirar solamente para el lado de algo malo tiene que tener mi hijo que me odia. También tengo que ver qué estoy haciendo yo, qué hice yo, qué no hice yo. Porque en la mayoría de las veces, la relación que los hijos tengan conmigo será el resultado de lo que yo haya sembrado como padre. Los hijos responden a la siembra que yo ejercí porque están cosechando la relación que yo produje. Están sembrando la relación que yo produje. Por tanto, el alivio de Dios que redefine el sufrimiento es un alivio que tenemos que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Señor, ¿hay algo que yo no esté viendo? Señor, abre mi mente. Señor, hazme ver lo que yo no estoy viendo. Señor, hazme mirar lo que no estoy mirando. Hazme entender lo que no estoy entendiendo. Porque no es solamente orar para que se me quite el dolor. Yo tengo que saber superar el dolor entendiendo cosas que yo no entendía. Y solo cuando lo entendí gracias a la luz de Dios, eso dejó de tener el dolor y el problema que tenía en mi corazón. Ese dolor se va como resultado de haber entendido las cosas de otra manera. Amén. Último alivio. Ya hemos visto dos. ¿Cuáles son? El primero, el que produce paz. Y el segundo, el que nos ayuda a ver las cosas de otra, a redefinir el sufrimiento. Redefinir el sufrimiento. Entonces, no me lo quita, me lo redefine. Y cuando me lo redefine, ya no hay sufrimiento. Última forma en cómo Dios actúa provocando alivio que quiero compartir hoy. No digo que sean las únicas tres, no quiero amarrar a Dios a tres cosas nada más, pero son las tres que deseamos compartir hoy. La tercera forma que queremos compartir sobre cómo Dios actúa provocando alivio en el corazón humano es cuando Dios actúa orientando. Sigamos con el ejemplo de la maratón. Dios no es o no siempre es la pausa de hidratación para yo sentirme mejor y luego continuar. A veces es el que me dice, es por acá, querido, es por acá. No se desvíe por allá, es por acá. Porque yo puedo dar vueltas y vueltas y nunca terminar la maratón. Yo puedo estar cansado, cansándome al fósforo, cansándome sin ningún tipo de sentido. Y no hay peor cansancio que el cansancio sin fruto. Amén. No hay peor cansancio que el cansancio vacío, que el cansancio que no provoca nada, ni en mi corazón ni en el de nadie más. En la iglesia hay mucha gente así. Mucha gente cansada de hacer cosas y no provocar ningún fruto. Muy cansada de hacer cosas, piensa en la Marta, ¿no? Afanada, gente afanada. ¿Cómo estás? Afanada. ¿Cómo estás? Apurada. ¿Cómo estás de un lado a otro? ¿Cómo estás? No está dando fruto, aunque usted se esté dedicando a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ese fruto, ese cansancio, ese esfuerzo no ha pasado por el discernimiento que me puede brindar Cristo para decirme no es por ahí, es por acá.
El alivio en cuanto a discernimiento, en cuanto a cambio de vida, en cuanto a conversión. Hay gente que dice, yo no sabía que esto era un problema. Yo estaba orando por esto, Dios me mostró esto otro. Y cuando entendí eso y caminé por ahí, todo tuvo sentido, todo sanó de nuevo. También ustedes y yo tenemos que abrirnos a eso. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia, en la vida, mejor dicho, en el evangelio de Mateo, en aquel evangelio, la palabra fatigados, fíjense que hay dos palabras ahí: el sobrecargado y el fatigado. El sobrecargado es aquel que siente que tiene un problema provocado por alguien más. Yo era una mujer fiel y mi pareja me fue infiel y ahora tengo un sufrimiento que yo no me lo provoqué. Mi pareja me lo provocó. Yo estaba bien hasta que descubrí que mi hijo cayó en drogas y yo siento un sufrimiento como madre de aquel hijo que cayó en drogas. Yo estoy sobrecargada porque hay una carga encima mía, pero que no es mía. No es mía. Pero entender que no es mía no es suficiente como el alivio de la redefinición. Digo, ya, ok, entiendo que no es mío, ya Dios me ayudó a entender que esto no es mío, esto, en fin. Pero si yo no actúo en consecuencia, ¿de qué sirve? El alivio que provoca un cambio, una metanoia, una transformación, un cambio de sentido, un cambio de rumbo, porque nada cambia si no cambia. Hay gente que quiere cambiar sin cambiar. Algunos lo juzgan al presidente actual por eso, ¿no? Quiere cambiar sin cambiar, dicen, ¿no? No cambió gran cosa, dicen algunos. ¿Qué quiero decir? A veces pasamos la vida así. Cambiar sin cambiar. Quiero que cambie, pero no cambio tanto. Dios me está invitando a un cambio profundo y me voy por el otro lado. El alivio como resultado de la orientación, del cambio de vida, de la conversión, es un alivio que necesitamos buscar usted y yo. Necesitamos hacerlo, sobre todo si estamos hace mucho tiempo en ese mismo lugar, con esa misma actitud, con esa misma dificultad, con ese mismo malestar. Porque Dios me está diciendo, cambie, produzca, haga cosas diferentes. Y hacemos más de lo mismo. ¿Y sabe qué pasa cuando hacemos más de lo mismo? Pasa más de lo mismo. No cambia. Entonces, la otra palabra es sobrecargado. La segunda palabra es fatigados. Vengan a mí los fatigados. ¿Y sabe qué? Los fatigados son las personas que están cansadas de hacer lo mismo. Son las personas que viven su vida como autómatas, como si fuese cada día igual. Hay gente que me dice, Roque, yo me despierto al día siguiente y digo, ok, es un día más. Pero no me despierto sin ningún tipo de ilusión. Me cuesta levantarme de la cama. Digo un día más y siento que hay un peso cargado encima mío. Los fatigados son aquellas personas que están cansadas. Pero no solamente cansadas de hacer lo mismo, algunas hasta cansadas de hacer el bien. Porque no produce el fruto. ¿Y sabe qué pasa cuando los cristianos estamos dedicados a hacer el bien y nos cansamos? Pronto queremos buscar el alivio en otras cosas, en que me agradezcan, en que se compadezcan de mí, en que me valoren, en que me admiren, en ganarme el reconocimiento. Y las personas que no lo tienen terminan desarrollando una amargura del tipo, yo que estuve 10 años sirviendo en esta parroquia, yo que vengo siendo catequista hace 30 años y así me pagan. ¿Cuándo lo hizo usted por la paga de ser humano? ¿Cuándo? Yo que estuve en esta parroquia fundé el grupo de los monaguillos. 38 años tiene el tipo. Lo fundó a sus 15 años. Y sigue en el mismo lugar. Está fatigado, cansado, harto de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no obedeció a cambio de rumbo que Dios le está diciendo. Dios a veces tiene que hacer que estas personas se estrellen porque no han visto todas las señales. ¿Sabe cuál es el problema si usted no ve todas las señales? Se estrella. Hay semáforos, hay letreros luminosos, semáforos que hablan, todo.
y yo sigo por el camino de manera terca. Yo no voy a vivir ese alivio de Dios si yo no entreno mi oído a la voz de Dios. Tengo que buscar discernimiento, tengo que buscar consejería, tengo que buscar dirección espiritual, tengo que buscar callar un ratito y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sabes cuál es la oración para este alivio? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, me pongo a tu disposición. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, ya no te quiero llenar de quejas. Señor, ya no te quiero llenar de lamentos. Señor, ya no te quiero llenar de mis problemas. Hoy quiero abrir mi corazón a lo que tú quieras decirme, porque yo quiero obedecerte. Yo quiero serte fiel. Yo quiero más que tú me cures una herida. Yo quiero más que tú me cures una dolencia. Yo quiero que tú seas todo para mí. Yo quiero que seas mi Señor. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mi tiempo. ¿Qué debo hacer, Señor? En lugar de decir: Señor, cambia a mi marido. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cambia a mi esposa. Yo nunca cambio. Nunca oro por mi cambio, ¿vieron? Por la conversión de tantita. Yo quiero orar por la conversión de tantito. Aquí en la renovación somos así, ¿no? Quiero orar por la conversión. ¿Y yo por mi conversión oro? Y porque le cuento que yo también necesito conversión. Usted que viene al centro también necesita conversión. Y quizás somos los que más necesitamos. ¿Sabe por qué somos los que más necesitamos? Porque somos los que aparentemente estamos más cerca de ese cambio de dirección. Pero no tomamos esa ruta, tomamos otra. No digo que deje de interceder, siga intercediendo por sus familiares, pero cuidado por orar intercesión, cuidado por orar por conversión ajena y nunca por la suya. Dios genera alivio, pero Dios no genera alivio solamente cambiando tu entorno. Que la gente no te hable como te habla, que la gente no te trate como te trata, que la gente no te mire como te mira, que la gente te considere como no te considera, sino que cambies vos tu corazón, sino que cambies vos tu mirada, tu manera de mirar, de amar, de dirigirte a esas personas. Por tanto, en este retiro vamos a orar por esos 3 alivios, porque Dios atienda el sufrimiento y el malestar y que Él sea agua en medio del desierto. Pero que también Dios nos ayude a ver las cosas de otra manera, nos quite las vendas y así el alivio de saber ahora y de entender ahora qué es lo que me pasa, qué es lo que tengo, produzca en mi corazón fruto. Pero que además seamos capaces de hacer las cosas distintas. Que busquemos el alivio de Dios que nos empuja, que nos cambia la mirada y pero sobre todo que nos cambia el rumbo, que nos hace hacer cosas distintas. Antes no hacía esto, ahora lo hago. Antes no hablaba con mis hijos, ahora hablo con mis hijos. Antes no hacía esto, ahora lo estoy haciendo. Porque hay gente que hace cosas solamente para decir que la está haciendo. Eso no es un cambio profundo. Voy a misa, me dijeron que vaya a misa, voy a misa, ya fui a misa, ¿qué más falta? No, escúchame, no es como una fórmula mágica, no es como, no es como la dieta que uno conoce en TikTok, ¿no? No funciona así, funciona paso a paso, con disciplina. El alivio de Dios no siempre es de inmediato, muchas veces es procesual. Dios es procedimental en su proceso de sanación. ¿Cuántas veces Jesús le ha dicho a personas que sanan: ahora toma tu camilla, anda, y después ahora habla a los demás? Es decir, Dios da directrices a las personas que sanan, da órdenes a las personas que sanan. Dios instruye al que sana. Dios sigue siendo maestro al mismo tiempo que es médico. Pero buscamos al médico, pero no buscamos al maestro, porque creemos que lo sabemos todo. Creemos saber que porque somos la mamá de este muchacho, sabemos lo que este muchacho necesita. Y quizás no sabemos lo que hay en su corazón. Que porque soy esposo de esta señora, yo ya sé qué quiere esta señora. Y quizás no sé qué quiere esta señora. Quizás me quedé con la idea de una señora de hace años. Quizás yo no conozco a la señora actual. No conozco su corazón. No conozco cómo está su corazón ahora. Señor, ¿cómo está el corazón de mi esposo? Revélame eso. ¿Cómo está el corazón de mi esposa? Necesito ver lo que no estoy viendo porque no comprendo su actitud. Buscar el alivio de Dios no solamente es retirar dolor, es hallarle sentido
Y es encontrar la fuerza para ir en una dirección contraria. Colóquese de pie, por favor.